Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Bienvenidos. Soy Jefferson Beltrán, está con nosotros también nuestra directora Claudia Gurizati desde Madrid en este enlace al que ustedes ya se están acostumbrando día a día para que conozcan directamente no solamente lo que está pasando en América, sino también cómo Europa en otra etapa está enfrentando esta pandemia. Claudia, buenas noches. Hola Jefferson, buenas noches. Los saludo desde mi set en casa a su set en casa. Veo que usted esta semana es de las personas del grupo de periodistas que está trabajando desde la casa para descongestionar esos ambientes de las redacciones que son pues ambientes donde hay muchas personas y la idea es quitarle carga a ese espacio laboral. Así que, bueno, me alegra que estemos en esta igualdad de condiciones, porque para nosotros sigue siendo muy valioso entregar este servicio esencial a las personas y más en este estado de confinamiento. Hoy es el día 23, hoy 6 de abril aquí en España. Llevamos 23 días desde que ordenaron a todo el país quedarse en su casa y cumplir con este aislamiento social. Tengo dos noticias, una no tan buena y otra mejor. La que no es buena, Jefferson, tiene que ver con lo que ya ha sucedido este fin de semana en términos de cifras relativas. España se convierte en el país dentro de esta pandemia COVID-19 que sufre la mayor carga de mortalidad. Es decir, España, y le leo textualmente lo que dicen medios de comunicación locales, es el país donde la pandemia está siendo más mortífera, el país donde la pandemia está siendo más mortífera. Esto en términos relativos, porque en términos absolutos Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de contagios e Italia con el mayor número de fallecimientos. Pero si se compara cuántas personas están infectadas y cuántas personas han fallecido por número de habitantes, España es el país que lleva la peor carga. Por cada millón de habitantes, España registra 265 personas muertas y 2.786 infectados, superando de esta manera a Italia, que por cada millón de habitantes Italia registra 263 muertes y 2.136 infectados. Están muy cerca, pero tristemente España toma la delantera en estas cifras relativas al número de población, es decir, que porcentualmente en España el rigor de la pandemia deja más personas contagiadas y más personas fallecidas. La buena noticia tiene que ver con la evolución del fin de semana, que aunque siguen los incrementos tanto en contagios confirmados o infecciones confirmadas como en fallecimientos, ese incremento se va reduciendo ya poco a poco y empieza a haber luz y empieza a notarse que el aislamiento, estos primeros días de aislamiento, empiezan a tener repercusión en las cifras finales. Hoy España tiene 135.032 contagios confirmados. En solo 24 horas fueron 5.727 más y creció un 3%. Esto comparado con los crecimientos de 8% que registrábamos la semana pasada, pues es una cifra alentadora. El tema de las personas fallecidas sigue siendo muy doloroso. En solo 24 horas se registraron 637 fallecidos, Jefferson, pero comparado con lo que hablábamos usted y yo el jueves y el viernes de la semana pasada, que contábamos alrededor de 950 personas fallecidas, pues este incremento también se reduce y al día de hoy ya España cuenta con 13.055 fallecidos tristemente. Hay más de 60.000 hospitalizaciones, ya 4.437 personas han sido dadas de alta, se consideran que ya superaron el virus, ya su organismo no tiene el coronavirus y 6.931 personas se cuentan en unidades de cuidados intensivos, aunque con la advertencia de que estas cifras son cifras algo engañosas porque no todas las comunidades las están presentando de la misma manera. Hay quienes presentan los acumulados desde que comenzó la crisis y otros lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. En cuanto a IFEMA, ese gran recinto ferial y el hospital de campaña más grande de Europa,
hay una buena noticia también, Jefferson, y es que las salidas ya reportan el 58%, es decir, de pacientes que ya pudieron enviar a sus casas, es decir, que ya van presentando una mejoría importante y por tanto ya los mandan a la casa, otros que salen mejor, ya casi que curados. Sin embargo, como no a todos les practican el test, pues no se sabe realmente si ya está totalmente superado el virus, pero por lo menos ya tienen el alta. Así que eso también es una muy buena noticia. Esas son las cifras pues, del día de hoy, día 23 del aislamiento, Jefferson. Claudia, estamos hablando de las cifras del fin de semana. ¿Esto quiere decir que realmente ha disminuido el número de personas muertas o quizás faltan algunos reportes teniendo en cuenta que hoy es lunes y en muchas regiones de España, leía yo en la prensa el día de hoy, Claudia, quizás no han enviado esos reportes con completa certeza? Sí, cuando entregan las cifras los lunes advierten que pueden tener un registro un poco más bajo porque todavía no se alcanzan a contabilizar todos los casos, pero de todas maneras, Jefferson, estamos hablando de que es el porcentaje. La semana pasada de los incrementos en los infectados era de 8% y ahora hablamos de 3%, por más de que falten algunas cifras, sí hay una reducción importante. No la que se quiere, porque la que se quiere es que lleguemos a porcentajes de incremento por debajo del 1 y ya poder contar cero, si es que se puede. Para poder ver estas cifras, creo que nos toca esperar unos días más en ese aislamiento, como lo explicábamos en programas de la noche anteriormente, para ya realmente ver reflejada esa primera semana, debido a que estos son procesos largos entre que el virus se contagia, luego cuánto se demora en el cuerpo y en el organismo incubándose, luego cuánto se demora la persona en poder acceder a una prueba. Hoy nuevamente las autoridades han sido claras en decir que las pruebas, los test se le están haciendo a personas que están mal, que están graves y que llegan ya a hospitalizaciones y al personal médico. No se pueden hacer pruebas a todo el mundo porque no hay. Entonces, esto también hace creer que efectivamente sí, esos primeros días de confinamiento ya están generando un efecto positivo de los resultados que se quieren del aislamiento. Claudia, España registra más de 135.000 contagios identificados. Si no le están haciendo la prueba a todo el mundo, o por lo menos a todas las personas que la piden, ¿hay un estimado de cuántas personas pueden haber contagiadas en este momento en España? No, nadie se atreve, ninguna autoridad competente se atreve a hacer un cálculo de este tipo. Yo le contaba que sí hay cálculos hechos por modelos matemáticos, como el de la semana pasada, que fue noticia. El Imperial College del Reino Unido decía que el cálculo le daba 7 millones de contagiados en España. Sin embargo, pues no hubo una sola autoridad que respaldara estos datos. Son datos de modelos matemáticos que ya más adelante creo que los empezaremos a analizar comparándolos con la realidad, pero mientras las pruebas no sean pruebas masivas, pues va a ser muy, muy difícil poder hacer ese estimado. Hoy, de todas maneras, desde el Ministerio de Salud se han informado que comienza una nueva etapa que tiene dos estrategias, que es combinar los PCR, los test normales que tienen todo este proceso largo, con los test rápidos, para lograr en las próximas semanas una detección precoz y así aislar a todos esos pacientes con sintomatología muy leves o incluso asintomáticos, como estrategia para que cuando empecemos a retornar poco a poco a la normalidad, que todavía falta, por lo menos haya la capacidad de hacer test más masivos. Y la segunda parte de esta estrategia es medir cómo circula el virus, quienes ya lo han tenido, y esto se hace a través de otro tipo de examen que es de seroprevalencia, como nos explicaban, ¿no? Que son serologías de laboratorio, pero esto pues ya también será en una nueva etapa y no será inmediatamente. España ocupa hoy el segundo puesto entre los países europeos más afectados por el virus COVID-19. Allí los profesionales médicos trabajan contra el tiempo y a su máxima capacidad para enfrentar el desafío que representa la pandemia. Es su trabajo lo que hacen a diario, pero los españoles reconocen la importancia que cobra en este momento su labor. Va más allá de un reconocimiento, es una dosis de fuerza emocional vital para quienes permanecen en guardia días enteros salvando vidas. A las 20 y 22 horas la cita se ha cumplido. Desde sus balcones y ventanas los españoles rinden un homenaje a quienes velan por su salud. Los profesionales sanitarios agradecen y al mismo tiempo piden ayuda a los ciudadanos. Y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto
Lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte. Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos. Otros continúan desde sus consultorios su labor. Jesús Candel es un médico de urgencias en España, exactamente en la región de Andalucía, al sur del país, en Granada. Este profesional, conocido bajo el nombre de Spiritman en redes sociales, ha llamado la atención por sus contundentes mensajes. Es claro no solo en su mensaje, sino en la forma en cómo lo expresa. Sed respetuosos con los demás. Pensad más en los demás que en vosotros. ¿Por qué? Los hospitales colapsarían ante una eventual llegada masiva de personas y los médicos piden solidaridad a los ciudadanos para evitar que esto suceda. Todavía hay gente que no se entera de que por tener síntomas no tienen que venir a urgencia. Y los síntomas son tos y fiebre. Y sobre todo gente joven. Viene poquita, pero sigue viniendo y se creen que les vamos a hacer la prueba. Y a lo mejor están ahí esperando en una sala de espera donde algunos vienen con el coronavirus y se lo van a llevar puesto. Es precisamente a la población joven a quien hace un llamado especial. No vengáis a urgencia. Y si os dicen vuestros médicos del centro de salud que no requerís que os hagan pruebas, vosotros no sois el centro del mundo. El centro del mundo ahora mismo son nuestros mayores y los que tienen patologías. Y tenéis que hacer lo posible, como yo estoy haciendo con mis padres, vosotros con vuestros abuelos. Y tenéis que hacer lo posible con vuestros abuelos para estar en primera línea de batalla y cuidarlos. El llamado de este médico, que ha atendido ya a pacientes diagnosticados con el COVID-19, es a tener sentido común y, sobre todo, a no propagar más rápidamente el pánico que el mismo virus. Sois capaces de dejar el miedo a un lado. Y sois capaces de pensar no en que vosotros estáis pasando la enfermedad, sino en lo que vosotros sois capaces de evitar. Este país va a triunfar en la forma de afrontar una pandemia global, como ha declarado la OMS. Según las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el mundo, en esta fase de contención que afrontan la mayoría de países ante la presencia del COVID-19 en sus territorios, la principal es quedarse en casa si puede hacerlo. Es una medida que agradecerán los profesionales médicos, como el doctor Jesús Candel. En nombre de muchísimos que estamos hablando, que estamos comunicándonos de distintos hospitales, os pedimos que os quedéis en vuestras casas, porque seguro vamos a evitar un daño terrible para muchas personas mayores. Claudia, en los últimos días también hemos hecho énfasis aquí en el programa La Noche y a la vez hemos manifestado nuestra preocupación por la situación que viven los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, los conductores de ambulancia. ¿Qué ha pasado con todo este personal sanitario en España en las últimas horas? Le tengo cifras, Jefferson, del personal de salud. Dicen que son 19.400 los contagiados, los que tienen un positivo de COVID-19. Según nos explicaban las autoridades esta mañana, el 20% ya ha sido dado de alta y 10% hospitalizados. Sin embargo, pues sí se han contado víctimas mortales y han generado pues esto mucho dolor. No tengo la cifra exacta, pero son alrededor de 15 personas las que ya han salido casos en los medios de comunicación, y ellos siguen siendo esa primera línea de batalla en el campo hospitalario, recibiendo pacientes, haciéndole frente a una situación inusual que fue, pues, o que fueron todos estos días de saturación de urgencias y de necesidades absolutas de unidades de cuidados intensivos. Hoy vamos a saludar a Josman Monclú. Él es colombiano. Hace ya casi una década llegó a España. Es una persona joven, tiene 38 años de edad y atiende una de las mayores emergencias sanitarias que queda en la Universidad Arnau de Vilanova, en Cataluña, donde lleva ahí 2 años trabajando. Josman, queremos darte la bienvenida al programa La Noche y gracias por ser parte de ese equipo médico que está entregando su vida para ayudarle a los demás. Bueno, buenas noches Claudia, buenas noches Jefferson, muchas gracias por la invitación. Josman, como lo planteaba Claudia al comienzo, uno de los enfoques principales o de las razones por las cuales quisimos establecer este diálogo es por el trabajo que estás cumpliendo al interior de este hospital.
y también pues por lo que ha sucedido en los últimos días. Mientras tú eres médico en España, tu padre ha muerto en Colombia. Es una situación bastante compleja y queremos pues expresarte toda la solidaridad y por supuesto todo el acompañamiento en este momento tan difícil. Comencemos hablando de eso, Holman, porque para ti, ¿qué representa en este momento estar salvándole la vida a tanta gente en España, pero por el otro lado, hace menos de una semana, pues no haber podido hacer nada desde la distancia para salvar a tu papá? Pues bueno, eso sí, es lo que dices tú, la encrucijada de la vida. Aquí, claro, esto de salvar vidas no es salvar vidas, es simplemente hacer mi trabajo. Es para lo que me preparé, es para lo que estudié. Mi especialidad, tratamos los pacientes más críticos que existen y lastimosamente derivado de la infección por COVID actual, la pandemia mundial, pues hay muchos pacientes que tienen una condición de gravedad bastante importante y que requieren de los cuidados de las unidades de cuidados intensivos. Tanto así que, como ustedes lo han dicho en ocasiones anteriores, las unidades de cuidados intensivos se han tenido que cuadruplicar, quintuplicar en atención, en disponibilidad de camas, en disponibilidad de respiradores, que es lo que finalmente necesitan estos tipos de pacientes. Porque su principal problema, los que van mal, es de la parte respiratoria, complicaciones que finalmente necesitan asistencia durante varios días. Y luego la encrucijada va en que pues mi padre, que tenía que venir aquí a pasar unos días porque venía a conocer a mi hija que había nacido en diciembre, por cuestiones del mismo coronavirus no pudo viajar porque los espacios aéreos se cerraron y él estaba trabajando en Popayán, hacía labores de Contraloría de hospitales y de EPS. Y en relación a esto le tocó quedarse en Popayán porque quedó, digamos que un poco atrapado. Estando allí, empezó a tener, durante el fin de semana pasado, se empezó a poner mal, un cuadro parecía algo gastrointestinal, que se fue complicando poco a poco, asistió a un par de centros sanitarios, un hospital que lo volvieron a casa, en principio por eso, por lo mismo que las sospechas de coronavirus, la alerta que hay mundial, y que eso está generando que por otros tipos de patologías, pues los pacientes al final se les esté dejando un poco al lado, atenciones rápidas y no se les esté revisando de manera adecuada. Y mi padre fue a casa, en casa lo vieron otros médicos que también lo mantuvieron en casa, evitando ir al hospital. Finalmente ya cuando seguimiento mío telefónico, porque yo lo seguía telefónicamente, yo lo hablaba, yo veía lo mal que estaba y finalmente hablé como pude con los médicos que lo estaban llevando allí y finalmente lo llevaron al hospital, pero ya cuando llegó al hospital fue demasiado tarde. Fue entrar y tenía una dificultad respiratoria bastante importante y tuvo una parada cardiorrespiratoria y después de que los compañeros que estuvieron allá intentaron realizar todas las maniobras, lastimosamente falleció. Y no solo falleció, que ya es muy grave, sino que falleció lejos de todos. Como les digo, aquí estamos nosotros, mis hermanos están en Estados Unidos, mi madre había venido aquí también esperándolo a él para conocer a mi hija. Y claro, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? En la situación de que mi padre ha muerto solo, sin compañía, sin familia, con una sospecha de un virus que no se podía decir si lo tenía o si no tenía. Actualmente sí puedo decir yo que puede que no, porque tengo un resultado de una prueba que le hicieron allí, que es negativa. Y claro, con este mal sabor de boca de no saber de qué murió mi padre, y que no lo voy a saber, por supuesto, pero sabiendo que yo, con lo mal que lo veía, con la capacidad que yo tengo de médica, creo que hubiera podido haber hecho algo, pero con la distancia, pues no pude hacer nada. Tú lo atendiste por teléfono, hablando con él, tratando de comunicarte también por internet, mientras atendías a todos los pacientes ahí en el hospital, que son bastantes, son cerca de 40 los que están requiriendo ventilación mecánica, según estamos viendo aquí los datos, el centro asistencial en el que trabajas, 100 personas por lo menos que tienen COVID-19 y 38 que necesitan la ventilación. Mientras cuidabas pacientes que requieren una atención increíble, cuidabas a tu padre a larga distancia. Cuando hablabas con tu papá, ¿él qué te decía? En esa soledad, y él estaba también, tengo entendido que tuvo hospitalización domiciliaria.
Sí, entonces él estaba con un compañero del trabajo que es digamos que al final fue con el que me empecé a comunicar, porque yo el primer día veía a mi papá normal, que estaba con algo de dolor, molestia, que van al baño, pero ya al día siguiente cuando hablé con él ya lo veía que estaba diferente, hablaba raro, estaba adormilado, respiraba con un poco más de dificultad, más rápido. Tenía un tensiómetro que él se tomaba la tensión porque era hipertenso y las tensiones las tenía bajitas. Yo ya le había dicho que parara los medicamentos por obvias razones. Y con todo esto, pues veía su deterioro. Lo que les dije, fue al hospital, lo devolvieron, fue hospitalización domiciliaria, fue un médico que le puso una bolsa de suero y dijo, bueno, a ver que se hidrate, a ver 24 horas, a ver cómo está, le vamos a sacar unas muestras. En principio le iban a sacar la del COVID, que fue la que sacaron, pero el resto muestras de sangre, de orina, coprológico porque mi padre tenía diarrea. Habían dicho que la sacaban, pero en ningún momento fueron extraídas a mi padre. Y claro, yo por teléfono, como dices tú, yo trabajando, lo llamaba, veía que no iba bien. Yo con mi potencia de estar trabajando, no poder hacer nada, llamaba a un sitio a otro, las diferencias horarias, era muy difícil. Y luego ya, como te digo, pude contactar con el médico de hospitalización domiciliaria que lo estaba visitando. Le dije que por favor, que mi padre se estaba muriendo, que lo llevara a un hospital. Y al principio tardó, porque me decía, no, esperemos un rato, que a ver, que le vamos a hacer unos exámenes. Y yo, no, es que no, mi papá no está de exámenes, mi papá necesita ayuda. Yo soy un especialista y sin tener nada en mis manos, más que viéndolo, y con los constantes vitales que yo podía tomar del compañero que estaba con él, yo ya sabía que tenía una gravedad importante y que necesitaba asistencia en un centro hospitalario. Pero como les digo, cuando llegó ya era demasiado tarde porque llegó y mi padre murió. Hosman, ¿cómo fue esa última conversación que usted tuvo con su padre? La recordaré toda mi vida, se los aseguro. Es más, yo estaba llegando del trabajo porque venía de turno. Estaba de turno de la noche y estaba mi madre hablando con él precisamente. Estaba llamándolo a ver cómo estaba y mi papá, claro, hablaba mal. Entonces mi mamá se puso a llorar, me dijo, hijo, tu papá. Y yo cogí el teléfono y le dije, papá, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y me decía, no, hijo, tranquilo, yo estoy bien. Que era mentira, yo lo veía muy mal. Entonces yo inmediatamente le di el teléfono a mi madre, le dije, madre, sigue hablando con él, y llamé al compañero. Y ahí fue que le dije, no, por favor, llama al hospital, llama a las ambulancias, dile que lo vayan a recoger, intenta buscar el número del médico que te dijo que esperaras. Pero bueno, después de que hablamos, dijeron que le iban a enviar la ambulancia. También ahí tardaron 3 horas en que llegara una ambulancia. Es que por eso les digo, fue un error tras otro, que, mira, al final terminó en esta mala experiencia y en este mal resultado. ¿Quién te comunicó de su fallecimiento, de don José Enrique Monclú, el pasado 2 de abril? A mí me comunicó el compañero. El compañero no voy a decir, la verdad el compañero no tuvo esa valentía porque él no sabía cómo decírmelo y llamó a mi tío, porque él conocía a mi tío porque mi papá trabajaba en la empresa de la familia, que son de contabilidad, y él llamó a mi tío, y mi tío fue el que se encargó de llamarme y me dijo, Hosman, quiero que usted, como es el hijo mayor, siéntese por favor, le voy a decir algo muy grave, su padre muerto. Yo, ¿cómo? Pero sí. Y empecé claro, entonces me dijo, quiero que se calme porque usted es el encargado de darle esta noticia a su mamá y a sus hermanos, por supuesto. A mí fue el primero que me avisaron. Claro, yo tuve que llamar a mis hermanos, primero los llamé a ellos, les dije, por favor, contrólense, me ha pasado esto y necesito que me ayuden y que sean fuertes porque esto se lo tengo que decir a mi madre. Y pues luego fue la noticia a mi madre. Hosman, sin duda, una de las situaciones más dolorosas
por las que están pasando miles de familias en medio de esta pandemia del nuevo coronavirus es la de no poderse despedir, no poderle dar el último adiós a personas que están muy enfermitas, a sus seres queridos que están hospitalizados, y seguramente a usted como médico le ha tocado vivir con los pacientes algo igual, algo en que se muere el paciente, no se puede salvar el paciente y muere ahí solito, con la compañía de ustedes, incluso los impresionantes testimonios de enfermeras y de jefas de enfermería o jefes de enfermería que le decían a todo el equipo, suplan a la familia en esas últimas horas, pero igual pues no es lo mismo que estar acompañado en esos últimos minutos de la familia. Y a usted también le toca, porque el confinamiento también ha generado que los países estén cerrados, las fronteras cerradas, no hay vuelos, no se puede nadie mover. Aquí usted con su mamá, que vino a visitarlo a España, a conocer a su chiquitica recién nacida, y él allá solito. ¿Usted ha vivido lo que ha visto en sus pacientes y lo ha vivido como doctor? Usted también lo ha vivido como familiar. Eso es como una gran paradoja, ¿verdad, Josman? Sí, eso, por eso decía yo las cosas contradictorias, porque yo aquí un poco hacía lo mismo. Nosotros intentamos, las unidades de cuidados intensivos en España están intentando hacer algo que se llama la humanización de la UCI, intentar eso, llevar un poco más en las familias, en las personas, en ser más humanos. Y claro, esta pandemia ha hecho que esto sea un gran problema, porque la información a los familiares es muy difícil, porque claro, familias no pueden ver a sus familias, saben que sus familiares han entrado, no saben cómo están, no saben si fallecen, no saben dónde están. Nosotros en nuestra unidad intentamos comunicarnos con los familiares todos los días, o si los familiares nos llaman, no importa la hora, intentamos informarlos. Pero es que en ocasiones es que estamos tan cargados de trabajo que es que no podemos ni contestar el teléfono. Doctor Hosman, esos últimos días de vida de su padre, ¿quién lo acompañó? Teniendo en cuenta que usted nos contaba al comienzo de esta entrevista que su mamá sí logró viajar a España, inclusive está en este momento con usted. Sí, Jefferson, como te había dicho, mi padre estaba allí trabajando en Popayán, ni siquiera estaba en su casa, estaba ahí en el trabajo con un compañero de trabajo que fue el que lo acompañó fue como su hermano durante sus últimos días, y él fue su sombra, el que lo cuidaba, el que le daba el agua, le daba los medicamentos, le tomaba la temperatura. Con todo y que existía esa sospecha de COVID, aún así él no tuvo ningún reparo en ayudarlo, por supuesto. Josman, en medio de toda esta situación, ¿de dónde sacas el ánimo para continuar con tu labor, para seguir atendiendo a los pacientes, para acompañarlos precisamente en esas últimas horas o en esas horas en las que se están recuperando y poder comunicarse con la familia y decirle, ya está al otro lado, ya lo extubamos, ya volvió a hablar? ¿Qué te sirve a ti de inspiración para poder seguir adelante en medio de una tragedia familiar que yo no logro explicarme cómo hoy puedes contarnos de corrido esta historia? Porque esto acaba de pasar, esto fue el 2 de abril, fue apenas la semana pasada. Sí. Bueno, no sé, sí, yo sé que es difícil, pero bueno, digamos que sigo un poco una filosofía que tenía mi padre. Es una filosofía que tenía mi padre, y mi padre decía en vida que el muerto el hoyo y el vivo el pollo. Así lo decía. Y nada, es que la verdad es que nada de lo que haga lastimosamente va a volverlo. Entonces yo lo único que espero es que con las cosas que se hagan no ocurran nuevamente, y yo hacer lo mejor que pueda para que esto no le pase a otras personas. Por eso es que yo intento en mi trabajo ser lo más metódico y hacer las cosas de la mejor manera posible. Hosman, ¿usted está completamente tranquilo con la información que ha recibido frente al deceso de su papá, o tiene algún tipo de duda? ¿Usted está convencido quizás de que él no murió como consecuencia de la COVID-19? Yo tengo una gran duda. Es más, como les dije, a mí las cosas al final fueron muy difíciles. Yo llegué a intentar solicitar que le hicieran una autopsia, pero claro, debido a la pandemia, eso es una de las cosas que el Ministerio de Salud no permite, porque siempre hay riesgo de infección del personal.
y la orden es incineración o enterrarlo. Pues, en el sitio donde muere tiene que hacerlo. Eso es, digamos, un poco la orden a nivel mundial. Eso es lo que se hace aquí en España, lo que se hace en Italia, lo que se hacía en China. Y pues, por supuesto, en Colombia pues no se está haciendo diferente. Pero sí, por supuesto, yo, y más cuando tuvimos el resultado negativo, claro, me quedó un mal sabor porque, por supuesto que me hubiera gustado saber mi papá qué fue lo que le pasó, porque, como les digo, yo hablé con él los días previos y pasamos de estar muy bien, pensando en cuándo iba a venir, a morir. Claro. Esa respuesta me hace pensar en otras dos preguntas que tienen que ver con el posible subregistro de casos de personas fallecidas por cuenta del coronavirus. Eso lo hablamos ahora porque primero también quisiera hablar de los síntomas, es decir, aunque se hace mucho énfasis en que los síntomas son la fiebre alta, la tos persistente, un malestar muscular fuerte, fíjese que el tema estomacal, de eso no se habla, pero cuando uno lee, yo te lo digo como periodista y te lo pregunto a ti como médico, que también un posible síntoma es tener daño de estómago, es decir, es tener diarreas o presentar cuadros difíciles de estómago. ¿Por qué a ese síntoma casi no se le da relevancia? No es que no se le dé relevancia, pero sí es muy llamativo y sobre todo de todos los pacientes que hemos visto, muchos se aquejan de lo que tú dices, cuadros gastrointestinales. Siempre esto es como, digamos que los síntomas preliminares, los iniciales, cuando el virus lo empiezas a tener los síntomas porque tiene un periodo de incubación, los primeros síntomas que normalmente son estos, o los gastrointestinales, o empiezan con un poco de dolores musculares, un poco de fiebre. Tienen un periodo más o menos entre 8 o 10 días en los que se sienten mal, fiebre, y viene más o menos a ese 8º, 10º día que te digo, es cuando vienen los que se ponen mal, porque no son todos, afortunadamente. Cuando tienen los problemas respiratorios, que esa es otra cosa importante, son problemas respiratorios que son rápidos. Como en un momento están, como nosotros, 24 o 48 horas, están necesitando oxígenos a muy altas concentraciones o, como les digo, con máquinas que les ayudan a respirar, porque tienen una evolución en los pulmones, que los pulmones, sobre todo lo que ocurre es que se inflaman, se llenan de unas lesiones en los pulmones que todavía se están estudiando porque no parecen como si fueran una reacción inflamatoria que tiene el cuerpo ante la infección de este virus. Y es por eso que se le da más importancia a la parte respiratoria, porque es lo que están, la verdad, matando a las personas, los problemas respiratorios. Pero claro, la gravedad de la pandemia, sí, obviamente. Pero fíjate que entonces, si llevamos esto a la realidad de tu papá, comenzó con problema gástrico, luego fue adquiriendo los otros síntomas, al final, como me dices, tuvo que ser hospitalizado por problema respiratorio, por dificultad respiratoria. Entonces, eso es lo que genera la duda de negativo. Sí, aquí normalmente cuando tenemos casos así con sospechas y que hay muy alta probabilidad, por lo que tú has dicho, cumple casi que los criterios de mira, empezó así, ya un cuadro de fiebre, dolores, hay que descartar el coronavirus. Se le hacen los hisopados cuando no tienen necesidad de ventilación mecánica, se le hace el hisopado, que es sacar la muestra de la garganta y de la nariz. Puede tener algunos falsos negativos. Según el tipo de laboratorio, pero aproximadamente se ha encontrado que hasta un 30% pueden ser falsos negativos. Luego lo que se hacen aquí es cuando tenemos clínicas muy compatibles, se suele repetir las pruebas. Sobre todo si los pacientes finalmente terminan en ventilación mecánica, nosotros sacamos muestras directamente de los bronquios. Se sacan con una sonda especial, se sacan moco de dentro de los bronquios y esas muestras las enviamos para estudio. Y esas son un poco más fiables. Claro, doctor Hoffman, Claudia, al comienzo de este programa nos explicaba que no a toda la gente les están haciendo las pruebas, los exámenes.
no hay pruebas pues para todos los pacientes y quizás están escogiendo pues a aquellos diagnósticos más graves o por lo menos aquellas personas que tengan problemas respiratorios para hacerles el examen de la COVID-19. ¿Está sucediendo lo mismo en su hospital? Y quiero preguntarle si al hacer esto no se está de alguna manera descuidando un foco grande, una persona que quizás al comienzo no presenta síntomas graves, pero que pues al final terminan diagnosticándole el nuevo coronavirus, ya cuando tiene una enfermedad quizás respiratoria y ya cuando esa enfermedad está en un estado más avanzado y por lo tanto quizás ya no pueden hacer nada por él. Exacto, es de ahí el confinamiento. El confinamiento se hace por eso, porque se toma como si toda la población estuviera infectada. Y es la única forma de tú saberlo. Se confinan y si has estado infectado, ahí pasarás la cuarentena. Si te pones con los síntomas graves, vas al hospital. Si no, pasarás lo leve o la no infección en casa. Porque si hubiera suficientes, digamos, reactivos para hacerle a toda la población, seríamos un país, yo creo, como les digo, como Corea del Sur, que ese fue el planteamiento que hicieron los coreanos. Los coreanos sacaron muestras para toda su población, que por eso es que tienen tan alto número de pacientes infectados, pero si ven la mortalidad es muy baja, porque una vez estaban positivos, los aislaban. Depende, claro, no todos los laboratorios producían estos reactivos y claro, con lo que pasó en China, que eran digamos los principales productores, pues nos quedamos sin reactivos y ahora estamos trabajando con lo que tenemos. Josman Monclú nos está contando su historia, un médico de 38 años que lleva casi una década en España, lleva 2 años trabajando en uno de los hospitales universitarios más importantes de Cataluña, el Arnau de Vilanova, salvando pacientes que llegan críticos por el nuevo coronavirus y desde la distancia tuvo que asistir a su padre, a su papá que se deterioraba en Popayán su salud hasta el momento en que le anuncian que su papá ha fallecido, su papá estaba solo, su mamá acompañándolo en España porque tiene una bebé recién nacida y le tocó el confinamiento y el papá pues se quedó solito allá en Popayán. Los restos de su papá, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo piensan ustedes que puede ser ese día en que se le pueda rendir una ceremonia, un adiós en familia? ¿Qué están pensando, Josman, al respecto, después de esta noticia futura? Mira, Claudia, el día domingo se le hizo la incineración, una funeraria fue la encargada de hacerlo, le hicieron ahí una especie de algo privado quiero decir, los de la funeraria, y creo que iba un padre y le daba la bendición, sus últimas, la extremaunción. Y al mismo tiempo nosotros en familia hicimos una videoconferencia, varias personas de la familia, y hicimos como un rosario y estuvimos rezando por su alma. Luego lo que se hará serán sus cenizas se trasladarán a Bogotá en el transcurso de los siguientes días. Cuando estén en Bogotá los van a dejar guardados en una bóveda, un sitio, mientras nosotros llegamos y le hacemos un poco ya el homenaje que se merece, por supuesto. Claro. Pues doctor Josman, quiero pues agradecerle su tiempo. Una última pregunta, su mamá, ¿ella en dónde se encuentra en este momento? ¿Cómo ha enfrentado ella también esta situación tan difícil? Usted ya nos explicó su relato, su narración, pero para ella es bastante complejo porque también está lejos de su país. Pues mi madre la tengo en la sala, está allí, digamos, la tengo un poco aislada para que se distraiga un poco, está viendo televisión, habla con la familia, tiene sus episodios de llanto y lágrimas que son lo normal en estos momentos, porque tiene que pasar todo este proceso de duelo. Y bueno, como ustedes dicen, nos toca esperar porque no podemos hacer nada más, tenemos que esperar que pase todo en España, por supuesto que pase todo en Colombia y ver cuándo podemos ir, por supuesto, a despedir a mi padre. Josman Monclú, pues le mandamos un abrazo grande, un abrazo solidario por internet. Luego ya nos podremos ver seguramente. Por ahora nos toca así por vía digital, pero aquí estamos para conocer tu testimonio, para también contarle a la gente que hay héroes que
están sacrificando todo, incluso que les ha tocado esta situación tan dura y tan dolorosa como la suya. Así que el abrazo nos lo quedamos debiendo para cuando ya de verdad termine todo esto algún día. Muchas gracias por el programa de la noche y un abrazo también para tu mamá. Vale, muchas gracias Claudia, muchas gracias Jefferson, muchas gracias por haberse interesado en nuestro caso y nada, mucha suerte y aguantar porque nos quedan unos días aún de confinamiento y sobre todo en Colombia que el mensaje que voy a dar es que por favor se cuiden, sigan las recomendaciones, no tomen a la ligera esta descenso que han dicho estos días porque yo creo que es un falso descenso y pueden tener en Colombia problemas mucho más graves de los que se han tenido aquí en Europa. Y yo creo con todo el corazón que no estamos preparados en Colombia para vivir algo como lo que se ha vivido aquí. Pues doctor Hosman Monflú, gracias por esa entrevista, Claudia. Nosotros continuamos presentando estos relatos. Nuestros televidentes han estado al tanto no solamente de la información que entregan las autoridades acá en Colombia, no solamente pues, de lo que tú nos has explicado día a día en España, Claudia, sino también han escuchado las voces de las personas que están atendiendo a enfermos de coronavirus, pero que también en carne propia lo han padecido, como es el caso pues, de los pacientes recuperados que hemos entrevistado. Y hoy este caso en particular, Claudia, que es bastante triste, un médico que prácticamente se despidió de su papá a distancia, no pudo hacer todo lo que él hubiese querido hacer por salvarlo, y en este momento pues se lamenta no estar acompañándolo, pero canaliza ese dolor salvando a otras personas. Así es, un testimonio que parte del corazón, pero que nos llena de esperanza la voluntad y la vocación del médico, que es salvar a las personas que están vivas, lograr tener a las personas vivas. Hosman, gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jefferson. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Y os vamos a contar nuestra historia reciente de infección por coronavirus. Jack y Abigail son esposos, él es ginecólogo y juntos trabajan en España trayendo bebés al mundo. Atendemos partos en el hospital, vemos urgencias, pasamos consulta. En medio de la pandemia resultaron infectados por el coronavirus. Fue dramático en el sentido de muchos síntomas, agotamiento extremo, falta de sabor, de olor, dolor de cabeza, cansancio extremo y perdí 6 kilos en una semana. Pero la peor parte estaba por venir. Sus 3 hijos también resultaron infectados. Los niños estuvieron con fiebre, con tos, pero que en 2 días remitió y no fue a más. Fueron momentos difíciles de confinamiento en casa y muchos cuidados. Pasamos incertidumbre, tuvimos miedo, pero bueno, era inevitable que tuviéramos que ocuparnos de ello, sobre todo Abby, que estuvo mucho más leve que yo, que lo pasé francamente mal. Hoy para Noticias RCN se animaron a contar su historia y esta vez más que nunca dan una luz, una linterna de esperanza. Y debéis disfrutar del nacimiento de vuestro bebé y no tengáis miedo, por favor, cuidaos. Quedaos en casa, seguid las recomendaciones de vuestros doctores. Regresaron y con sus batas siguen multiplicando vida y multiplicando la esperanza. A todos mis amigos colombianos y a todo el pueblo de Colombia que esté tranquilo, mirando hacia adelante y todos juntos podremos acabar con el coronavirus. Claudia, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Estaremos al tanto de lo que suceda en España en las últimas horas, Claudia, si esta cifra logra estabilizarse y si finalmente la curva de muertes y de contagios comienza a descender en España. Gracias, Claudia, muchas gracias. Pues esa reducción en el incremento no se veía desde el 24 de marzo, en el incremento de personas fallecidas. Son las cifras del 24 de marzo, así que sí hay optimismo. Y como explicábamos en programa en la noche anteriormente, nos toca esperar al final de esta 4ª semana de confinamiento que hoy estamos comenzando para ver esos resultados ya de manera un poco más contundente. Por otro lado, el ministro de Sanidad de España acaba de decir que van a revisar el protocolo que habían entregado la semana pasada y del que se generó mucha polémica en cuanto a todo este personal médico y personal de la salud, en el que les pedían que a pesar de tener sintomatología leve, a los 7 días se reincorporaran nuevamente al trabajo debido a la escasez de personal en muchas clínicas y hospitales. Sin embargo, acaba de decir que está estudiando reversar esta medida
porque por supuesto todos los profesionales de la salud no estuvieron de acuerdo con esta circunstancia, debido a que al médico, al enfermero, al auxiliar y a todo el que trabaja en el campo de la salud hay que cuidarlo para que pueda cuidar bien a los pacientes. Con esa noticia me despido, Jefferson. Gracias. Oiga, un feliz amanecer en Europa y ustedes no lo olviden, pueden escribir las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.